Entonces, buen día. Eh, Hoy la presentación que tengo se llama Bolitas de Barro. Ahí la están viendo en pantalla. Ahorita la pondré más grande. Esta presentación la había empezado un poco para un curso el semestre pasado en el que estaban algunos de ustedes, los que tomaron el curso de Artista Ahora Espacio, pero por cosas de tiempo ese texto se nos quedó por ahí, solo compartido, pero no interpretado. Entonces, voy a basar esta presentación en ese texto del que hablaré un poco más adelante. Si me quieren interrumpir, bienvenidas las interrupciones y estaría pendiente de que vaya saliendo. Voy a ponerlo en la pantalla entera como para que lo veamos aquí lleno, los que lo quieran ver lleno. Entonces, estamos en este curso, en el taller de muñecos, títeres y marionetas. Esta presentación se llama Bolitas de Barro. Tiene que ver también con la actividad que haremos hoy, después del intermedio de hacer algo con arcilla o barro. Empecemos con esta imagen. Es la imagen de una mujer pintando. Ahí todos están viendo mi pantalla, ¿se ve bien? Sí, Sí. se ve bien. Sí, listo. Cualquier interrupción me cuenta. Pero empezamos con esta imagen. Vemos como alguien en apariencia trabajando en un taller. El taller se siente que es amplio, ¿no? Tiene atrás como un mueble que sirve para guardar las cosas de forma muy ordenada. Alcanzamos a ver como en la esquina en la esquina derecha como una planta que se mete un poco dentro de la fotografía. Vemos una pequeña escalera o butaco escalonado para subir y bajar cosas. Vemos la esquina de un cuadro, de un bastidor. Y vemos a esta persona identificamos como una mujer. Por su mano, por su rostro, podríamos decir que no es una mujer joven, ¿sí? Que puede estar entre los 45, 50, 60 o algo más. Tiene una camisa muy bonita, ¿sí? Como le gusta, como ese tipo de camisas, al parecer, es tipo como de decoración. El taller se siente amplio, ¿no? Hay bastante espacio, no está como la mayoría de nosotros metidos en nuestros cuartos con la cama al lado, con el escritorio al lado, con un armario detrás y ahí pintando. Y también el taller al parecer tiene sitios para colgar las cosas, para guardar las cosas y estaba trabajando ya al parecer como en un detalle y para poder trabajar en ese detalle lo tiene que trabajar acostado en una mesa amplia al parecer. Aquí vemos no ese cuadro que está pintando, pero uno de esos cuadros y si esta persona tuviera un estilo, este cuadro podría ser de alguna manera representativo de algunos de los estilos de esta persona, de esta artista. Lo que vemos es como una vegetación, pero también aparecen figuras tanto humanas como animales que también de alguna manera estilísticamente también tienen el mismo patrón de esa vegetación. Y vemos un elemento como de mirada, una mirada tal vez neutra, o tal vez si estuviéramos cargados de nostalgia, diríamos que es una mirada nostálgica. Si estuviéramos cargados de tristeza, digamos que es una mirada triste, pero es una mirada sobre todo de alguien de observación intensa. No podemos decir que sea una mirada de alguien feliz, ¿no? Vemos que el ceño no lo permite, que la expresión no lo permite, esa neutralidad de la expresión. Pero vemos también como cierta pulsión por lo natural, ¿no? Como por integrar humanos, animales y vegetación dentro de un ambiente natural y trabajado con mucho detalle. De pronto puede haber una pulsión expresiva al comienzo en la composición, no es una composición rígida, cuadriculada, de pronto hay algo bien espontáneo en la composición inicial, pero después se ve que hay una fase ya como de mucho detalle, ¿no? De mucho detalle.
Aquí vemos a dos personas, ¿sí? También podríamos decir que están en su madurez. Aquí vemos a la mujer que habíamos visto antes, es la misma mujer, pero se ve algo más joven. Puede estar en sus 40, 50 tal vez. Y ahí está hablando con otra persona que al parecer tiene su misma edad. Están muy concentrados por la cercanía con la que habla. Se ve que son amigos. ¿Sí? Y aquí vemos al lado una carta que sabemos después que la mujer le ha dirigido a este hombre. Está marcada como la carta número 1 y está fechada en París, abril 28 de 1969 y con una dirección. Y ahí vemos la letra de esta mujer. Las personas que estamos viendo acá, ¿sí? Son Germán Arciniegas, es un ensayista, historiador, diplomático y político. Nace en Bogotá el 6 de diciembre de 1900, ¿sí? Y muere también en Bogotá el 30 de noviembre de 1999. Y la otra persona que vemos es a Emma Reyes, que es la mujer de la que hemos estado hablando, la persona de la que hemos estado hablando. Es una pintora, dibujante y escritora que nace en Bogotá, Colombia, en 1919 y muere en Burdeos, Francia, en el año 2003. Entonces, vamos a hablar de ella, sobre todo. Germán Arciniegas, pues fue un amigo de ella y un cruce largo de cartas de ella. Lo conoció sobre todo viviendo allá ella en Francia, pero mantuvieron una amistad por largo tiempo. Estas cartas se encuentran en este libro. El libro fue publicado en el año 2012 por la editorial Laguna Libros, que dirige Felipe González, una persona que con otras dos personas que habían estudiado arte inició esta editorial y que habían estudiado arte en la universidad desde la cual hoy hablamos. Y Felipe González pues sacó este libro, encontró este libro junto con la familia de Marreyes y vio que ahí podía haber un libro importante. Lo editaron y lo sacaron en ese año. Y desde ese año pues se han hecho múltiples ediciones, múltiples traducciones a otros idiomas. Y son libros no solo como sobre la infancia de Emma Reyes, sino también sobre la infancia de un país. Ese país es Colombia. Entonces aquí vemos como un fragmento de esa carta. Lo que voy a hacer es, voy a leer esa primera carta. Es un texto breve, no me tomará mucho tiempo. Si ustedes quieren cerrar los ojos mientras lo leo, si quieren hacer otras cosas, dibujar, escribir, tomar notas, dar una vuelta mientras lo leo. Pero también si quieren cerrar los ojos y concentrarse en las palabras, tratar de leerlo de una manera fluida, continua, haciendo las pausas debidas que nos da la puntuación. Pero para que nos podamos concentrar no en las imágenes por ahora, sino en lo que dice el texto, en esta narración de esta primera carta de este libro, compuesto por muchas más cartas. Entonces voy a pasar a leer. ¿Me oyen bien hasta ahora? ¿Sí? Sí, Lucas. Listo. Bueno, entonces pónganse cómodos. Voy a leer. Carta número 1. Mi querido Germán, hoy a las 12 del día partió del Elysée el general de Gaulle, llevando como único equipaje 11.943.233 noes lanzados por los 11.943.233 franceses que lo han repudiado. Todavía las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia, curiosamente me trajo a la mente el recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas, y con una única puerta que daba a la calle.
Esta pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio popular que se llama San Cristóbal en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir al muladar que estaba detrás de la fábrica para vaciar la vacinilla que usábamos todos durante la noche. Era una enorme vacinilla blanca esmaltada, pero del esmalte ya quedaba muy poco. No había día que la vacinilla no estuviera llena hasta el tope y los olores que salían de esa vacinilla eran tan nauseabundos que muchas veces yo vomitaba encima. En nuestra pieza no había ni luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro era esa vacinilla. Ahí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al muladar con la vacinilla desbordante eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo su ritmo poseída del terror de derramarla antes de llegar, lo que me traía castigos terribles. La apretaba fuertemente con las dos manos, como si llevara un objeto precioso. El peso también era enorme, superior a mis fuerzas. Como mi hermana era más grande, tenía que ir a la pila a traer el agua que necesitamos para todo el día, y el piojo iba por el carbón y sacaba la ceniza, así que nunca me podían ayudar a llevar la vacinilla, porque ellos iban en otra dirección. Una vez que había vaciado la vacinilla en el muladar, venía el momento más feliz del día. Allí pasaban el día todos los chicos del barrio, jugaban, gritaban, rodaban por una montaña de greda, se insultaban, se peleaban, se revolcaban entre los charcos de barro y con las manos escarbaban toda la basura a la búsqueda de lo que llamábamos tesoros. Latas de conserva para hacer música, zapatos viejos, pedazos de alambre, de caucho, palos, vestidos viejos. Todo nos interesaba. Era nuestra sala de juegos. Yo no podía jugar mucho porque era la más chiquita y los grandes no me querían. Mi único amigo era el cojo, a pesar de que también era más grande. El cojo había perdido completamente un pie. Se lo había cortado el tranvía un día que jugaba a poner las tapas de la cerveza Leona sobre los rieles del tranvía para que se las dejara planas como monedas. Él, como todos los otros, andaba sin zapatos y ayudándose con un palo y su único pie daba unos saltos extraordinarios. No había quien lo alcanzara cuando se ponía a correr. El cojo siempre me estaba esperando a la entrada del muladar. Yo desocupaba la vacinilla, la limpiaba rápidamente con hierbas o papeles viejos, la escondía en un hueco, siempre el mismo detrás de un eucalipto. Un día el cojo no quería jugar porque tenía dolor de estómago y nos sentamos abajo del rodadero a ver jugar a los otros. La greda estaba mojada y yo me puse a hacer un muñequito de greda. El cojo tenía siempre el mismo y único pantalón, 3 veces más grandes que él y amarrado a la cintura con un lazo. En los bolsillos de ese pantalón escondía todo: piedras, trompos, cuerdas, bolas de cristal y un pedazo de cuchillo sin mango. Cuando yo terminé el muñeco de barro, él lo tomó, sacó su medio cuchillo y con la punza hizo 2 huecos en la cabeza que eran los ojos y otro más grande que era la boca. Pero cuando terminó me dijo: ese muñeco es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande. Y lo hicimos más grande, siempre agregándole barro al chico. Al día siguiente volvimos y el muñeco estaba tirado donde lo habíamos dejado y el cojo dijo: vamos a hacerlo más grande. Y volvieron los otros y dijeron: vamos a hacerlo más grande. Alguno encontró una vieja tabla muy, muy grande y decidimos que haríamos crecer el muñeco hasta que fuera grande como la tabla y así sobre la tabla lo podríamos transportar y hacer procesiones.
Por varios días agregamos y agregamos barro al muñeco hasta que fue grande como la tabla. Entonces decidimos darle un nombre, decidimos llamarlo el General Rebollo. No sé cómo ni por qué elegimos ese nombre. En todo caso, el General Rebollo se convirtió en nuestro Dios. Lo vestíamos con todo lo que encontrábamos en el basurero. Se acabaron las carreras, las guerras, los saltos. Todos nuestros juegos eran solo alrededor del General Rebollo. El General Rebollo era naturalmente el personaje central de todas nuestras invenciones. Por días y días solo vivimos alrededor de su tabla. A veces lo hacíamos pasar por bueno, otras por malo. La mayor parte del tiempo era como un ser mágico y lleno de poder. Así pasaron muchos días y muchos domingos, que para mí eran los peores días de la semana. Todos los domingos, a partir del mediodía y hasta la noche, me dejaban sola, encerrada con llave en nuestra única pieza. No tenía más luz que la que entraba por las grietas y el grande hueco de la chapa, y pasaba horas con el ojo pegado al hueco para ver lo que pasaba en la calle y para consolarme del miedo. Regularmente, cuando la señora del cabello largo regresaba con Elena y el piojo, me encontraba ya dormida contra la puerta, rendida de tanto haber mirado por el hueco y de tanto soñar con el general Rebollo. Después de habernos inspirado mil y un juegos, el general Rebollo empezó a dejar de ser nuestro héroe. Nuestras pequeñísimas imaginaciones no encontraban más inspiración en su presencia y los candidatos a jugar con él disminuían día a día. El general Rebollo empezaba a pasar largas horas de soledad. Las decoraciones que lo cubrían ya no las renovaba nadie. Hasta que un día el cojo, que seguía siendo el más fiel, se subió sobre un viejo cajón, dio 3 golpes con su bastón improvisado y con una voz aguda y cortada por la emoción gritó: "El general Rebollo se murió". En esos medios uno nace sabiendo lo que quiere decir hambre, frío y muerte. Con las cabezas agachadas y los ojos llenos de lágrimas, nos fuimos acercando al general Rebollo. De rodillas, gritó de nuevo el cojo. Todos nos arrodillamos, el llanto nos ahogaba, ninguno se atrevía a decir ni una palabra. El hijo del carbonero, que era grande, estaba siempre sentado en una piedra leyendo hojas de periódicos que sacaba del basurero. Con el periódico en la mano se acercó al grupo y nos dijo: "Chinos pendejos, si se les murió el general, pues entiérrenlo". Y se fue. Todos nos pusimos de pie y decidimos alzar la tabla con el general y enterrarlo en el basurero. Pero todos nuestros esfuerzos fueron inútiles. No logramos ni mover la tabla. Resolvimos enterrarlo por pedazos. Partimos cada pierna en 3 pedazos, los brazos igualmente. El cojo dijo que la cabeza había en una vieja lata y depositamos la cabeza. Entre 4, los más grandes, la transportaron primero. Todos desfilamos detrás llorando como huérfanos. La misma ceremonia se repitió con cada uno de los pedazos de las piernas y de los brazos. Quedaba solo el tronco. Lo partimos en muchos pedacitos y nos pusimos a hacer muchas bolitas de barro. Y cuando ya no quedaba nada del tronco del general Rebollo, decidimos jugar a la guerra con las bolas. Emma Reyes, París, abril 28, 1969. Entonces esa fue la primera carta. Los invito a conseguir el libro y a leer las cartas que siguen. Ahora vamos a repasar la carta. Voy a ir acompañando algunas partes de la carta con algunas ideas, intuiciones que tal vez tengan que ver con este curso de muñecos, títeres y marionetas, pero que también tienen que ver con la materialidad de la carta, con la plasticidad de la carta, con cómo ve esta persona muchos, muchos años después, su infancia, pero cómo la ve con los ojos alerta y despiertos de la infancia, no solo con los ojos de la nostalgia o con los ojos de una reflexión totalmente adulta,
sino que gracias a esa profusión de detalles y a esa viveza de esos detalles, pero también a su capacidad de ver las cosas sin grandes reflexiones ulteriores o sin caer en excesivos sentimentalismos, de alguna manera nos va causando unas impresiones tan directas y tan detalladas como las puede dar tal vez su manera de pintar. Entonces, su manera de pintar tiene que ver con su manera de ver y su manera de ver tiene que ver con su manera de contar y con su manera de escribir. Y ella pues le está escribiendo aquí a Germán Arciniegas también como un reto casi que le ha puesto él, ¿no? Donde él seguro la ha oído contar esas historias o no la ha oído contar esas historias y le ha dicho, bueno, contarlas, ¿no? Bueno, contarlas en este formato, en este género de la correspondencia. Entonces, ella empieza diciendo que a las 12 del día partió del aeropuerto el general de Gaulle. Aquí he puesto unas imágenes del general de Gaulle y nos pone que el equipaje que se lleva son una cantidad de noes, ¿sí? ¿Sí? Como muchos millones de noes, con lo que muchos franceses lo han repudiado. Entonces aquí vemos al general, ¿sí? Una caricatura del general con su característica nariz y una caricatura histórica donde lo comparan con otras figuras de la historia. Y este general que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y que después entró a formar parte activa de la política en Francia. De nuevo, esta caricatura dice que el Estado es él. Es decir, hay algo de muñeco, hay algo de caricatura, algo de exageración también en el arte de la política o en ese muñeco que, que se anima a dirigir un país. Aquí vemos al general votando en ese referendo al que hace alusión Emma Reyes. Ya lo vemos más viejo, pero esta foto es importante porque vemos a los dos generales, ¿no? Vemos la foto atrás, el cuadro oficial, y como lo conocen, ¿no? Como el general. Pero aquí ya lo vemos vestido de civil, votando. Y votando en un referendo que, como lo pone Emma Reyes, él pierde, ¿no? Y al perder, pues es una derrota política y ya cesa, sí, anuncia que cesa de ejercer sus funciones como presidente de la República. Entonces, esta es la noticia que a Emma Reyes le causa emoción, ¿no? Es bueno que le causa emoción. Si le causa emoción, quiere decir que ya vive en Francia, habita el país. No sé si como ciudadana, pero sí como habitante. No sé si ya legalizada, pero sí como habitante. Y le causa emoción eso. Pero a la vez la emoción, es decir, las emociones a veces no distinguen qué las despierta. Si una película nos causa emoción, pero si un accidente nos causa una emoción, pareciera que las emociones quedan guardadas en el mismo lugar del cerebro. Parece en ese lugar capaz de despertarlas una y otra vez. Entonces, ella por algún motivo asocia al general de Gaulle con esta otra figura que ella crea, con este otro general local de su infancia. Entonces le trae a la mente un general, jala a otro general, el espíritu de cuerpo de un general jala al otro, esta figura jala a otra y la jala para ser animada mediante el recuerdo, ¿no? El recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. Entonces aquí ya nos está contando dónde vive, en un lugar, en un barrio popular, al fondo de la carrera séptima, el barrio San Cristóbal, cerca de una fábrica de cerveza que tiene un nombre muy llamativo, que es Leona Pura y Leona Oscura. Son, si tengo entendido, son cervezas, pero también creo que tiene una versión de gaseosa. Pero también nos habla de esta ciudad en esa época, en que de alguna manera es un pequeño país, ¿no? Sigue siendo un pequeño país. Un país donde la gran empresa del país, al parecer, no es una empresa privada, sino que es el mismo Estado. Y son las rentas del Estado donde realmente está la riqueza de este país. De resto, hay pequeños monopolios. Y unos de esos monopolios con los que han iniciado
se han iniciado todas las fortunas y todos los oligopolios posteriores en la mayoría de Latinoamérica, es el negocio de las bebidas. Esa pareciera que es una de las empresas iniciales. Ya después esas empresas devienen en cosas más grandes. Bavaria, después compra Avianca, después compra un noticiero, Caracol, compra El Espectador y después se empieza a convertir en un gran monopolio. Y así con las gaseosas, con Postobón y así con otros países. Y en parte porque son bebidas alcohólicas, en parte porque después de ese trabajo duro en tareas no muy bien remuneradas, hay que tomar algo por la noche, hay que embotarse, hay que divertirse. Entonces ahí está la cerveza, ¿no? Y la cerveza como una bebida alcohólica fácil de hacer, fácil de fermentar, fácil de masificar. Entonces nos muestra eso. Nos muestra también que vive, cuando dice un barrio popular, es que queda en esa época en los extramuros de la ciudad. Sí. Y vive en una pieza ahí. Entonces, en los extramuros de la ciudad quedan las fábricas, precisamente para que no contaminen o, o el aire de su contaminación no contamine los barrios centrales o los barrios donde viven los dueños de esas fábricas o ciertas personas que pueden tener mayores ingresos y que pueden pagar por un mejor aire en la ciudad. Entonces las fábricas se mandan, en el caso de Bogotá, al sur occidente, al sur oriente, para que contaminen allá. Y en esos mismos barrios donde a veces no llegan los servicios públicos o solo llegan para esas fábricas o no llega la policía, en esos mismos barrios lejanos a las estaciones centrales de policía, lejanos a los centros de poder, también se ubican los barrios populares, precisamente porque se puede invadir esos terrenos o también porque han sido vendidos por constructores piratas que se apropian de esos terrenos o por constructores legales que también son dueños legales de esos terrenos, pero pueden construir con cierta laxitud y saltándose ciertas convenciones éticas o legales. Y entonces por eso también estas personas viven en los extramuros de la ciudad. Eso nos dice ese dato. Aquí vemos un mapa de más 1940. Esperen, que a veces... Y aquí vemos dónde queda San Cristóbal. Vemos el barrio Egipto, vemos las aguas, vemos San Diego, vemos la Merced. Pero aquí vemos dónde queda San Cristóbal en este momento, ¿sí? Sobre los cerros, pero en una zona alejada de la ciudad, con la séptima acá como un eje transversal que ya menciona, pero ya con una séptima muy disminuida, cerca al barrio 20 de Julio, cerca a la avenida 1 de Mayo. Y aquí vemos a ese San Cristóbal en esa época. Bueno, lo otro que vemos en esta imagen es, y en este párrafo, ella menciona la vacinilla. Esa vacinilla muy habitual en esta época en que no hay baños en todas las casas. Muy habitual en muchos hogares colombianos, incluso todavía en algunos lugares. Sí. Y es una enorme vacinilla de peltre, seguramente, blanca esmaltada, pero donde ya queda poco del esmalte a punta de su uso diario y su golpeteo diario. Y vemos cómo esa vacinilla se va llenando al tope, como esos olores son horribles y cómo ella a veces vomita encima de esa vacinilla porque es la encargada de sacar esa vacinilla. Es la menor de esa habitación, de esa pieza donde viven todas estas personas con una única cama y con una mujer que cuando se suelta el pelo adquiere se vuelve casi como un monstruo, como un monstruo casero, ¿sí? Como un monstruo peludo y que asusta a la niña. Pero vemos que son casas sin eso. Todavía el siglo XIX no ha entrado en el siglo XX. Y aquí he puesto este anuncio como de los años 40 en Bogotá de alguien que hace precisamente esas instalaciones, ¿sí? Que cambia las casas del siglo XIX al siglo XX, les pone baños nuevos, cambia tal vez las cocinas
de fuego por nuevas cocinas. Dice que también hace trabajos en un material nuevo más dúctil llamado aluminio, más ligero. Y pone todo eso y dice que puede poner tuberías y servicios sanitarios de todas clases. Entonces vemos también arriba como la ciudad, la foto de arriba es de 1920. Vemos al fondo otra fábrica que es la de Bavaria. Y ahí vemos también cómo se está creando el acueducto, ¿no? Sobre la carrera 13. Pero en todo caso vemos la poca ambición con que se hacen estos proyectos. Todo se siente muy casero. La carrera 13 no es una gran avenida. Y vemos que esos trabajos son trabajos menores, ¿no? Hechos por unos trabajadores, pero no se ve que sea una gran obra. Eso es el año 1920. Bueno, entonces ella lo menciona, ¿no? En nuestra casa no había ni luz eléctrica ni inodoro. Todavía estábamos en ese país y todavía tenemos esa impresión plástica que nos causa esa vasenilla. Ella no la describe, ¿no? Cómo tenía que caminar y cómo la apretaba fuertemente con las dos manos, como si llevara un objeto precioso. Entonces tenemos como esa fisicalidad ahí. Y aquí pues esta imagen como de sí, una imagen más glamurosa, pero vemos cómo podía ser un uso de objeto diario en muchos lugares. También por el frío, Bogotá muchas veces puede que hubiera baño en esas pensiones, pero el baño quedaba muy alejado y andar desde el baño, atravesar un cuarto, despertar a todo el mundo y llegar hasta el baño podía ser toda una faena y además podía estar ocupado el baño cuando se llegara allá o el baño realmente estaba en muy malas condiciones, entonces no convenía volver con esos olores o esas micciones y suciedad del baño otra vez a la cama. Entonces también la mica podía tener ciertas ventajas. Pero después ella nos habla de su momento más feliz del día, ¿no? Cuando bota eso en ese muladar, porque es una zona abandonada de la ciudad, donde se junta como la basura de la fábrica con la basura también de la ciudad. Y viene el momento más feliz del día, que es jugar, ¿no? Con todos estos niños que están ahí. Y nos hablan del tranvía. Y les repito, vemos nuevamente como cuando uno busca fotos del tranvía, aquí muestra una publicidad del tranvía, y la publicidad del tranvía es de cerveza. Entonces, repito, esta es como la industria con que empiezan las grandes fortunas en todos estos países en Latinoamérica y vemos como la publicidad está ahí, pero también vemos a dos niños en ese tranvía y el tranvía pues va rápido, va sin protección hacia la calle y ahí nos habla como a un niño que le falta todo un pie entero, su pie ha sido cortado por ese tranvía. Cuando buscaba un juego, ¿no? Cuando buscaba un juego de coger las tapas de la cerveza, como gran industria, como gran productor de basura también, y botar, y al poner las tapas ahí para que se aplanen y poder jugar tapita después, o muchos tipos de juego con esa tapa de ese producto de Leona. Y nos dice que todos andaban sin zapatos. Aquí para ver, hoy no estamos en la universidad, estamos virtualmente, desafortunadamente, pero si estuviéramos hablando desde la universidad a la que estamos vinculados, mostraríamos que también el origen de esa universidad, el origen de ese terreno, donde se funda esa universidad, tiene que ver también, hubo también ahí una cervecería, la cervecería Germania. Aquí vemos una foto de 1906 y si no estoy mal es donde queda hoy el edificio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes. Bueno, después, ¿qué nos dice ella? Nos dice que ella limpia la vasenilla y a veces no la dejan jugar, es menor, los otros niños juegan otros juegos, pero ella está muy pequeña y también es un juego muy patriarcal, muy de hombres, ¿no? El juego de la guerra, a empujarse, y ella pues está muy chiquita y no puede entrar dentro de ese juego. Pero hay greda, ¿no? Porque es una zona abandonada de la ciudad, es un peladero, seguro los árboles no hay, porque los árboles han sido usados para hacer leña, porque no hay electricidad y es la manera de poder cocinar. Entonces, al no haber árboles, pues hay resequedad, el pasto se seca, el agua se seca y cuando llueve, pues hay inundaciones y hay grandes barriales, pero también hay arcilla, ¿no? Entonces ahí dice, la greda estaba mojada, yo me puse a hacer un muñequito de greda en ese ocio, con esas manos.
Y el cojo dice que tenía muchos elementos como para poder trabajar el aburrimiento, piedras, trompos, cuerdas, bolas de cristal y un pedazo de cuchillo sin mango. Y con ese pedazo de cuchillo él coge una de esas bolas de arcilla que tiene Emma Reyes y le hace 2 huecos en la cabeza. Y esos 2 huecos hacen que sean ojos. Y nos dice, ese muñeco es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande. Entonces tenemos estas alusiones, ¿sí? Tal vez al lugar. ¿Sí? Aquí he puesto las imágenes de un documental que se llama Chircales, de Marta y Jorge Rodríguez, un documental colombiano hecho en Colombia en 1972 de 42 minutos. Vemos 2 escenas, 2 fotofijas de ese documental, una niña seguro encargada en su casa de llevar y traer el agua con un balde de aluminio. Pero vemos que esa misma resequedad de esa tierra y de esa zona se mantiene y vemos que hay mucha construcción de ladrillo y abajo vemos una ladrillera que usa el mismo barro de la zona como para producir ladrillos, pero que también trabaja en unas condiciones muy duras y también ambientalmente pues produce realmente un aire eh, que es enfermizo también para los que trabajan ahí, para los vecinos de los que trabajan ahí, pero también permite como que se ahorren costos de transporte porque el ladrillo se produce en la misma zona donde están todos estos barrios. Entonces estos barrios, bien sean legales o de invasión, vienen acompañados con su ladrillera que puede vender ladrillos más baratos que los que pueden vender ahorita en un home center, por ejemplo. Entonces vemos cómo esas condiciones se repiten, las que menciona Emma Reyes. Y vemos acá arriba como, sí, una frase, sí. Dice, Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Dice Isaías 64:8. Parece ser de alguna Biblia. Entonces somos el barro y tú el alfarero. Y tenemos esta otra frase, ¿no? Que es, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos el barro o esa materialidad del barro o esa idea del barro como materia práctica porque está cerca del lugar, porque existen muchos sitios, porque basta tierra y agua para hacerla y cierto proceso de aire, de secado y cierto proceso de fuego si ya se quiere que esa materia permanezca o se vuelva más sólida. Pero también tenemos el barro como materia cercana a las personas, como materia dúctil, como materia que nos permite modelar algo y que nos permite caracterizar algo, como bien lo pone Quino en esta gran obra, en este dibujo, ¿sí? Donde vemos a un dios haciendo el barro acompañado de un ángel que le ha traído esa materia prima. Pero al lado en ese jardín vemos como alguien con asiático o japonés, lo podríamos llamar, muy atento con sus gafas. Después el dios le da el soplo de vida y vemos como este hombre queda despierto. Después vemos cómo este japonés se da cuenta cómo es la cosa. El hombre queda ya tranquilo. El dios está a una vuelta. Oye, ve como alguien muy contento trabajando gracias a esa sonoridad de sus caracteres japoneses. Y después vemos a Dios un poco perplejo viendo cómo este japonés ha usado ese mismo barro para hacer en masa a todos estos hombres bajo este sistema de producción masivo y bajo esa maquila que se puede montar a veces en los países asiáticos y donde en esta época tal vez Japón es un gran ejemplo de industrialización cuando lo hace Kino, ahora sería China, ¿sí? Pero vemos cómo esa reproducción es posible gracias a esa materia que está presente ahí. Vemos Kino cómo le hizo el hueco en la tierra al barro y cómo le está sacando esa materia prima desde ahí. Entonces, encontramos como esas relaciones con eso. Después en la parte que sigue vemos, ¿sí? Nos dice que volvieron, ¿sí? Y querían hacerlo más grande, es decir, hay una dinámica como de crecer el muñeco. Y entonces también se inventan una tabla para poderlo transportar y pone algo bien bonito, ¿no? Hacer procesiones.
Seguro usa hacer procesiones por cosas que hablaremos también en este curso más adelante, por lo que llamaríamos el arte religioso, el arte de las iglesias, o también el arte de los carnavales, ¿sí? Hacer procesiones también con ídolos en el caso de la religión católica y de los sagrados para algunos, o ídolos profanos, o tener 3 días de carnaval para poder mostrar lo que está oculto, para poder exteriorizar lo oculto y volverlo privado, privado en lo público, y hacer procesiones. Entonces también los niños imitan esas procesiones, entonces lo montan en esa tabla para poderlo hacer. Y por algún motivo, sin saber bien, deciden llamarlo el general Rebollo. No sé qué quiere hacer, de pronto en esa época hay un general Rebollo, de pronto Rebollo suena chistoso, sí, acuérdense toda la historia de la mica y de lo líquido y de lo sólido, entonces ese bollo y esa réplica del Rebollo, y también llamar a un general Rebollo, pues ya tiene algo como el mismo apellido del general, de alguna manera lo cuestiona, lo caricaturiza. Entonces él dice que el general Rebollo se convirtió en su dios. Cada vez era más grande, lo visten con cosas que encuentran, eh, hacen carreras, hacen guerras, hacen saltos. Todo era alrededor del general Rebollo, todas sus invenciones eran alrededor de él. Y a veces es un ídolo extraño, ¿no? A veces lo hacen pasar por bueno, es dúctil totalmente, a veces por malo, pero dice, la mayor parte del tiempo era un ser mágico y lleno de poder, el poder que ellos le dan. Y después nos dice, pasa a otra instancia, dice que el domingo era su peor día, porque no podía salir de la pieza, estaba encerrada ahí, sin nadie quien la cuide, con esa mujer que no, en apariencia no es su madre, ni es un familiar cercano, con su hermana y con ese otro niño del cual ni siquiera conoce el nombre, pero ella tiene que quedarse encerrada en esa pieza oscura. Y lo único que hace es ver de alguna manera un cine muy precario, una forma de cine que es mirar por los huecos de la pieza y por el hueco de la chapa, mirando todo el día hasta que por la noche pueden llegar los otros y ella ya está dormida en la puerta, rendida de tanto haber mirado por el hueco y de tanto soñar con el general Rebollo, con esa figura, con ese Dios, con esa compañía, con ese acto de imaginación, con ese fetiche que tal vez está supliendo lo que no se tiene. Eso recuerda pues muchas cosas. Una de esas cosas puede ser una novela, ¿no? Se llama El Señor de las Moscas, una novela de 1954 de William Golding, donde unos niños, por algún motivo, los niños de un colegio, se ven abandonados solos, sin ningún adulto, y niños como de una edad escolar y algunas variedades de edades, pero no mayores, ninguno como de 14, 15 años y algunos sí muy menores, 5, 6, 7 años, pero se ven abandonados en una isla y en esa isla entonces como sin la pauta de autoridad de ningún adulto empiezan a surgir muchos tipos de comportamiento. Y como en esa isla de alguna manera hay al parecer un monstruo y ese monstruo puede ser un cerdo y al matar a ese cerdo se convierte también como una especie de general Rebollo que puede ser un dios. Y una frase puede ser de esta novela es: todo se paralizaba salvo las moscas, que poco a poco ennegrecían a su señor y daban a la masa de intestinos el aspecto de un montón de brillantes carbones. Ignoraron por completo a Simón, incluso al romperse una vena de la nariz y brotarle la sangre. Preferían el fuerte sabor del cerdo. Entonces no es solo la carne, no es solo el fuego, sino también es qué hacen con esta cabeza de ese cerdo. Lo vuelven también como una especie de dios, de general Rebollo. Y también haciendo mención a ese cine que ve Emma Reyes en ese cuarto, también está la versión cinematográfica del Señor de las Moscas, la de 1963, que es dirigida por Peter Brook, y que de alguna manera para poder hacer la película
replicaron con muchos niños de varias edades. Aquí vemos como el casting. Buscaron una isla y no es que los hayan abandonado, pero sí buscaron condiciones en la isla y condiciones como de rodaje para que los niños realmente pudieran improvisar, pudieran tener un taller de actuación, pudieran concentrarse en cómo podía ser la vida sin adultos, en cómo puede ser la imaginación sin adultos, en cómo puede ser esa actuación parecida a la actuación que menciona Emma Reyes ahí, y estar en contacto con estas fuerzas y ver qué propician esos muñecos. Bueno, entonces ya llegando casi a la penúltima página de la carta, los últimos párrafos de la carta, nos dice que el general Rebollo empezó a dejar de ser nuestro héroe. ¿Sí? Ya no encontraban más inspiración en su presencia. ¿Sí? Y los candidatos a jugar con el general Rebollo ya cada día disminuían y le empiezan a dejar de poner atención. Ahí he puesto algo menor, pero que me gusta mucho, y es una charla de una artista y diseñadora gráfica que se llama Paula Escher. Se las recomiendo, es una charla que está en las charlas de ese canal de TED, y se llama Paula Escher se pone seria. Y ella empieza también desde la palabra juego para definir lo que ella hace en términos de arte, en términos de diseño gráfico. Y ella dice, lo que describe es el proceso de cuando un juego se juega en serio al comienzo, cuando el juego es novedoso, cuando el juego, no sabemos bien qué está pasando con el juego, no lo podemos controlar, pero esa misma falta de control nos emociona. Y después cuando ya empezamos a controlar ese juego, cuando empezamos a repetir mucho ese juego, cuando ese juego ya no trae mucha novedad, cuando pensamos que ya lo conocemos totalmente o nada lo altera, el juego se vuelve solemne. Entonces ella muestra esa transición entre ser serio, como juegan los niños, con gran seriedad, y ser solemne, ya como jugamos en el trabajo, o como jugamos como adultos, o como jugamos ya cuando nos tomamos solemnemente las cosas, donde a veces al parecer ya no hay mucho juego. Lo único que hay es trabajo. Entonces, recomiendo mucho esa carta como para entender esa dinámica que le pudo haber pasado al general Rebollo y a los niños con su práctica de arte. Pero hay un niño entonces que el cojo decide otra vez como reactivar el último juego y grita, ¿no? El general Rebollo se murió. Esta frase es importantísima, ¿no? En esos medios uno nace sabiendo lo que quiere decir hambre, frío y muerte. Es decir, esa narración de que se muera el general Rebollo no le es ajena a esos niños. Mueren los niños por enfermedad, mueren los adultos por enfermedades, muere la gente por cosas que eran curables, pero no había salud, o por enfermedades debido a su trabajo, por la contaminación con los pulmones vueltos nada, con el aire vuelto nada, mueren de hambre, de gripas, de pulmonías, de cosas prevenibles, pero que en estas zonas no se pueden prevenir. Entonces ya dice que la muerte es un guión que ellos tienen en la cabeza, y el cojo grita, usa ese guión como para reactivar el juego y darle un último instante de seriedad, que no sea solemne, sino darle un último instante de seriedad a ese juego. Entonces les pide que se arrodillen y todos entran en el juego, ¿no? El llanto los ahoga. Y el niño más grande les dice, pues, y que al parecer es un niño letrado, dice, pues, ¿por qué no lo entierran si quieren jugar realmente en serio? Emma Reyes, cuando uno mira sin conocer mucho sobre su vida, ella en un momento de su vida, cuando es joven, antes de irse a Europa, decide bajar por Sudamérica, echando dedo, haciendo todo tipo de trabajos, y llega a Argentina. De ahí también fluctúa entre Argentina y Paraguay. Paraguay tiene una instancia trágica donde se casa, pero también hay violencia, y en esa violencia asesinan a un hijo de pocos meses que ya tiene con otro hombre. Pues se vuelve a Argentina, de ahí obtiene una beca para irse a Europa, una beca de arte. Pero es en Argentina en 1930 donde empieza la gran historia de los golpes en Latinoamérica, de los golpes militares. Entonces aquí tenemos un general que tiene un nombre parecido al del general Rebollo, que es el general Uriburu.
Y ese es el primer general golpista que derroca una cantidad de fluctuaciones entre democracia, países de Latinoamérica, tal vez con excepción de Costa Rica, si no estoy mal, pero está en Colombia, tenemos también nuestro pase por la dictadura. Entonces tenemos también esta figura del muñeco, ¿no? Del muñeco político, de ese muñeco creado en un gran juego de la política, en un gran escenario de la dirección, pero también sabemos que es un muñeco que también sufre, y eso lo hace muy bien Gabriel García Márquez, cuando escribe El otoño del patriarca en 1975, gracias a todas esas lecciones que han dejado todas las dictaduras, entonces recoge todos esos aprendizajes y todo ese aprendizaje también le ha dejado al periodismo a García Márquez para escribir esta gran novela sobre la soledad del poder. Y también tenemos todos estos memes, ¿no? Donde nos muestran, tal vez este meme que es de actualidad, donde nos muestran un ventríloco y alguien de poder en la política que está manejando al actual presidente de Colombia, pero que también ha manejado una cantidad de muñecos previamente. Y después otro meme al lado donde nos muestran que ese muñeco de ventríloco pues también no es solo el ventriloquista, no solo maneja bien sus muñecos, sino que el ventriloquista también es un títere de otros intereses, de otras ideas, de otras maneras de manejar el mundo. Y esas maneras a veces son acorde con el hombre más rico de Colombia, sale ahí, es Carlos Sarmiento. Entonces vemos cómo este general Rebollo se extiende, ¿no? Y caemos continuamente en estos juegos de liderazgo, de títeres, de quién maneja los hilos del poder, de soledades, soledades a nivel del poder, pero soledades también al nivel de los que no tienen poder, de los que no podemos actuar ante estas grandes fuerzas. Aunque podemos actuar, pero esa actuación a veces nos requeriría cambiar o perder ciertos beneficios que tenemos bajo un sistema actual. Entonces vemos como estos generales Rebollo no solo están en las memorias de infancia de Marreyes, sino que están regados por todos lados. Entonces, aquí no he puesto ninguna imagen precisamente para actualizar esto, para que no lo veamos ni en el pasado ni en el presente, sino que en la mente cada uno vea qué pasa con este general, con este juego, pero también con lo que vamos a construir, con estas bolitas de barro en este taller, en este curso, con lo que vamos a construir con estos muñecos, títeres y marionetas. Entonces nos dice que no puede mover la tabla, que es muy pesado, que es muy grande. Entonces deciden partirlo por pedazo, parten las piernas, los brazos. Sin embargo, por algún motivo mantienen la cabeza entera. Al parecer vale la pena empezar por la cabeza y mantenerla entera, como la actividad que vamos a hacer hoy. Y nos muestra una ceremonia. Y después lo siguen partiendo en muchos pedacitos, casi en átomos. Y con esos átomos empieza un nuevo juego. Y ese juego es una guerra de bolas, pero con la mínima expresión, con bolitas de barro, vuelve y se arma un juego. Entonces, eso lo escribe Marrelles en 1969. Entonces, este sería como lo que tengo que decir por hoy. En otro momento intentaré también como hacer otra presentación ya más sobre películas y textos de literatura y otras ideas que preferí dejar hoy por fuera, pero preferí concentrarnos en este acto del juego, en este acto de buscar un material que nos permita que tenga juego y buscar ese material para construir un muñeco, un títere, una marioneta de nuestro poder, pero también una marioneta que nos permite jugar con otros poderes. Bueno, eso sería, no sé si tengan inquietudes, preguntas, ideas. Bueno, Luca, creo que voy a parar la grabación, ¿sí? Sí.